En la W hablan los congresistas. Nos vamos al partido de gobierno, al pacto histórico. A esta hora saludamos al representante a la Cámara, Gabriel Becerra. Gracias por estar con nosotros a esta hora hoy en la W. Muy buenos días, María Camilo, y muy buenos días a la audiencia también. Bien, representante, hablamos de la seguridad. Esta mañana conversábamos sobre un balance que hizo el expresidente Álvaro Uribe, diciendo que básicamente la seguridad se había perdido completamente en su totalidad. Hablaba de las múltiples masacres que se han registrado en Colombia y sobre algunos números, ¿no?, que el expresidente puso allí en su cuenta de X. Quisimos hablar con Indepaz para hacer un balance y pues que también ellos nos entregaran estos datos. Si bien ha disminuido el número, por ejemplo, de líderes asesinados a nivel nacional en comparación, digamos, de los mandatos de Duque a el mandato del presidente Gustavo Petro, sí se ha incrementado el tema de asesinatos en el Cauca, de asesinatos y de masacres. Allí, básicamente, este fin de semana, una vez más, hubo un atentado, lo registramos también en el Valle del Cauca, pero allí en el Cauca hablábamos con el mismo alcalde de Popayán y nos decía que estaba muy preocupado, que se estaban quedando solos. Lo hablamos y lo conversamos con él durante el fin de semana. ¿Cómo lee lo que está pasando en nuestro país, pero sobre todo en esta zona del territorio colombiano? Bueno, yo creo que la aspiración legítima de todo el pueblo colombiano es que podamos vivir algún día en paz, civilizadamente, tramitando nuestros conflictos por vías no violentas. Y hemos hecho muchos esfuerzos como sociedad. Llegamos a un punto de disminución significativa de los indicadores de violencia posterior a la firma del acuerdo de paz en el 2016. Ya en el periodo posterior del 2018 al 2022 hubo un aumento significativo de la violencia, por lo menos entre 15 y 20% nos muestran las cifras, y lo cierto es que ese fenómeno de incumplimiento del acuerdo de paz, sobre todo en algunos territorios, se ha traducido en un aumento indiscutible de los hechos de violencia. Tal vez el más representativo de ellos sea el del Cauca. En cualquier caso, así no fuese una cifra muy elevada, yo creo que es lamentable que se sigan presentando ataques contra la población civil, que se sigan presentando las cifras que Leonardo ya nos mostraba, que son cifras frente a las masacres, frente a la extorsión, frente a algunos fenómenos de la violencia que muestran tendencias preocupantes. Así otros muestren tendencias a la baja, ¿no? El homicidio ha tenido una tendencia a la baja de 2.4, ha tenido una tendencia a la baja el fenómeno del hurto del 19.4, ha tenido una tendencia a la baja el fenómeno del secuestro de 37.1% y otros indicadores, pero no nos podemos quedar simplemente en un enfrentamiento frente a las cifras. Lo que nosotros necesitamos es entender que si no somos capaces de encontrar una estrategia que debe articular, por un lado, la presencia del Estado. La presencia del Estado no debe ser simplemente la presencia de las Fuerzas Armadas, que contrario a lo que ha dicho el doctor Uribe, conforme a las cifras que presenta el Ministerio de Defensa, se muestra que viene realizando acciones, pero en el marco de otro enfoque y de otra estrategia. Hoy tenemos los niveles de, por ejemplo, captura de toneladas, de incautaciones de toneladas de cocaína, de marihuana, que superan el 40, el 80% respectivamente. Tenemos también un nivel de aumento de los combates. Digamos, nuestra fuerza pública está cumpliendo un papel y habrá que seguir fortaleciendo. Pero en lugares como el Cauca, el fenómeno de la violencia, así no se quiere reconocer, tiene en el fondo el incumplimiento del acuerdo de paz. Entonces necesitamos que el Estado también llegue con la presencia de los programas, de los proyectos. Yo saludo que en la última semana, después de la visita del presidente,
se hayan aumentado la visita de las entidades, que esté proyectado alrededor de 300 proyectos para invertir en las comunidades, porque allí se presenta en la nueva etapa del conflicto una persistencia de las economías ilegales, una especie de balcanización del conflicto, donde el enfrentamiento no es simplemente con el Estado, sino entre las mismas estructuras militares, y no es fácil entonces caracterizar el estado actual del conflicto, que en el caso armado tiene nuevas dinámicas y en el caso pues de la violencia en general pues muestra también fenómenos urbanos que vale la pena analizar. Representante, quiero saludar ahora a otro representante, esta vez por el departamento del Cauca, de hecho, justamente allí de esta región. Óscar Campo, él es de Cambio Radical, gracias por estar acá, y la primera pregunta es: ¿se deterioró completamente la seguridad en su departamento? Sabemos que viene desde hace muchísimos años muy, muy grave la seguridad, pero ¿este es su peor momento? María Camila, buenos días y un saludo a todos los oyentes y a Gabriel Becerra, compañero. Pues estamos viviendo un momento muy difícil. Yo entiendo que la tendencia es a medir estadísticamente números para que los números nos determinen si estamos mejor o peor que antes. Antes venimos de una situación muy compleja, coincido con Gabriel, que lo escuchaba, frente a que no implementar adecuadamente unos acuerdos en departamentos como el Cauca, con altos niveles de economías ilegales y con una situación humanitaria muy compleja, pues lo que hacía era agravar más la situación, como efectivamente sucedió. Pero también hay que decirlo, en este gobierno ha habido una improvisación que ha ahondado la crisis y tiene que ver con la mesa de negociación, específicamente con el Estado Mayor Central, que entre otras cosas ha tenido varios decretos de cese al fuego, y también hay que decirlo, sin la rigurosidad del caso, sin un mecanismo de monitoreo y verificación durante un periodo largo, que eso lo aprovechó el grupo al margen de la ley, fortaleciéndose, elevando la espiral de violencia, y que esto pues pone en calzas prietas la actualidad en el departamento del Cauca en materia de orden público y en materia humanitaria. Ya quiero ir ahora quiero volver con el representante Becerra sobre esto que acaba de decir el representante Campo, pero antes quiero saludar al senador Carlos Meisel del Partido Centro Democrático. Gracias por estar acá. Y la pregunta, ¿usted coincide con la teoría del expresidente Álvaro Uribe de que la seguridad se perdió en su totalidad? Buenos días, María Camila, un abrazo a los oyentes y a los compañeros de panel. Mire, esto no puede ser una opinión de percepción, a pesar que la percepción de inseguridad en el país está peor que en los últimos 10 años. Esto es que en el 2023 en el país hubo 5.67% más de homicidios que en el 2022. Esto refleja, desgraciada y crudamente, 640 muertes por homicidio más en el 2022. A corte del 4 de junio, en el país se han registrado 26 masacres con 85 víctimas fatales. Entonces, si nosotros nos ponemos a tratar de concluir que la seguridad va mejorando, pues lógicamente estamos yendo totalmente en contra de la evidencia. Y si por el otro lado vemos cómo en partes del territorio nacional hemos visto unas imágenes de tomas, de patrullajes de grupos criminales, de una cantidad de cosas que desafían el Estado Social de Derecho, que desafían nuestra soberanía, que desafían incluso nuestra unidad nacional, pienso yo, estamos también faltando a la sensatez, con lo cual aquí no podemos nosotros ignorar eso y tenemos que ser lo suficientemente sensatos y sinceros para
para darnos cuenta que es que estamos atravesando por un problema de inseguridad muy grande. Yo creo que Uribe no se refiere a que se perdió en su totalidad la seguridad, ni mucho menos. Lo que sí está diciendo es una advertencia que recuperar la seguridad va a ser muy difícil y que estamos atravesando momentos muy difíciles en el país. Creo que ese es el mensaje y lo importante es que nosotros tengamos la sensatez de estudiar las cifras, las dolorosas cifras, porque detrás de estos números lo que hay es dolor, lágrimas, sangre, muerte. Entonces, cuando vemos que los homicidios en el país en el 2023 aumentan con respecto al 2022, en lo que va corrido del 24, no vamos bien, pues no podemos decir que la seguridad tiene un buen desempeño en el país. Todo lo contrario, se está deteriorando a pedazos y la verdad es que es muy doloroso y uno no ve una hoja de ruta clara para intentar recuperarla. Las cifras de los incautamientos de droga, mire, eso es como se mire, porque sí están incautando, pero quién sabe cuánto estará saliendo entonces o cuánto se estará produciendo aquí en este país que los incautamientos pueden estar avanzando. Aquí lo importante es la seguridad de los colombianos y vemos desafortunadamente que no vamos por una buena senda, todo lo contrario, un deterioro todos los días más notorio y más evidente, sobre todo. Representante Becerra, el representante Campo, que es del departamento del Cauca, hablaba de que en este gobierno pues ha habido improvisación allí en lo que se tiene o en lo que se había hablado de los diálogos con el Estado Mayor Central y que no ha habido rigurosidad por parte del gobierno nacional con el tema precisamente del cumplimiento de los diálogos, de la implementación de los diálogos de paz allí. ¿Ha habido algo de improvisación, representante? ¿Qué ha fallado en el gobierno nacional para sentarse con esta gente y decir, bueno, hay un alto al fuego, ¿qué hacemos? Porque es que si no pasa esto en el gobierno del presidente Petro, pues la verdad se ve muy difícil que en otro gobierno pues pueda pasar, porque en el gobierno del presidente pues se están oyendo los grupos armados. Bueno, en primer lugar saludar al compañero Campo y al senador Meisen. En segundo lugar, yo creo que lo que plantea el representante Campos pues tiene razón. Yo creo que el esfuerzo de la paz total pues tiene que ser evaluado. Hay aspectos que son positivos. Yo resaltaría, por ejemplo, insistiendo en la idea de que hay que ser muy riguroso con las cifras, los efectos que procesos de paz sociojurídicos que llaman desde la oficina del Alto Comisionado, como los que se están desarrollando en Buenaventura o en el Chocó, han tenido en la disminución de homicidios, sobre todo de homicidios de gente joven. Esto es muy positivo, digamos, decirlo desde Bogotá o desde una capital es fácil, pero decirlo desde Buenaventura, desde Quito, eso tiene otro significado. Pero también creo que se han cometido errores en el desarrollo de los procesos. Y en el Cauca, el tema del cese al fuego lo reclaman las comunidades. Hay comunidades que sencillamente están viviendo la guerra. Se hace la guerra en medio de ellos y ellos piden que haya medidas humanitarias, que baje la guerra, y eso tendría que ver con medidas como el cese al fuego. El problema es que en el marco de las negociaciones o de los diálogos, los mecanismos de verificación efectivamente no han sido efectivos, por lo tanto esa flexibilidad permite incumplimientos. Hay también intencionalidades de sectores de estos grupos que son fundamentalmente aprovechar el espacio que se abre para profundizar los negocios y las economías ilegales, y yo creo que tiene que haber un proceso que tenga que ser muy riguroso. O sea, los mecanismos de verificación tienen que darse, y yo creo que no va a haber confianza en medidas humanitarias ni en ceses al fuego si no hay organismos independientes con la suficiente infraestructura para garantizar que se cumplan. De lo contrario, lo que hay es una burla
a las partes en la mesa y hay una burla a la población civil. Entonces yo creo que en eso hay que llamar la atención, yo lo comparto y creo que nosotros necesitamos procesos de paz que ganen legitimidad en la población, y se gana legitimidad en la población si los acuerdos se cumplen y si, por ejemplo, desde el punto de vista humanitario se sienten los efectos en los territorios. De lo contrario, las comunidades van a reclamar, y lógicamente con razón. Doctor Campo, pero entonces ¿usted cree cuál es la solución? Usted, como alguien que es del Cauca, que es de esa región, militarmente pues va a seguir, se va a seguir mandando tropa, pero ¿cuál es la solución más allá militarmente? En el Cauca se concentran los desatinos permanentes. Estamos en una situación de jaque. Por un lado, hay una mesa que mantiene el gobierno con el Estado Mayor Central, pero los frentes que están en el Cauca, llámese Dagoberto Ramos, llámese Jaime Martínez o Carlos Patiño, no obedecen frente a esa mesa que de una u otra forma tiene a gente del gobierno y algunos representantes de la sociedad civil sentados en esa mesa, entre ellos varios caucanos. Por otro lado, vemos y escuchamos al gobernador suplicando que aumenten el pie de fuerza, que le den más horas de helicóptero, tanto en ejército y policía. Hay una situación también compleja, porque si el presidente anuncia una ofensiva, eso también requiere rigurosidad, y lo que nosotros vemos es unos actos terroristas y unos ataques permanentes que están arrojando unos resultados muy preocupantes. Lo que aconteció en Popayán el viernes es claramente un desafío al establecimiento público, donde evidencia que la inteligencia militar no está funcionando. En el corazón de Popayán, en el cuartel de policía, están haciendo actos que muestran la vulnerabilidad que hoy tiene la fuerza pública, y eso es importante decirlo con claridad. Pero además hay que manifestarlo. Hicimos un acto hace algunos días en la plaza de Bolívar, donde evidenciamos lo que vive la población civil. Si nos vamos para Argelia hay población confinada, si nos vamos para Cajibío hay población confinada, si nos vamos para Calote hay población confinada, si nos vamos para Suárez hay población confinada, hay desplazados. En esto se requiere unas rutas claras de atención humanitaria, que no solo es llevar unos kits de parte de la unidad de víctimas. Aquí también hay que mostrar que hay un receso de actividades. ¿Cuántos niños en el Cauca no están yendo a sus escuelas por culpa de lo que hoy se vive en materia de violencia? Y además, el receso también tiene que ver cuántos labriegos, campesinos, comerciantes, transportadores hacen receso de actividad económica, porque son las balas las que impiden mantener la actividad. Y no podemos mantenernos en la respuesta que es que el gobierno de Duque también fue muy malo y que el gobierno de Duque no implementó el acuerdo de paz. Estamos de acuerdo, pero el gobierno de Duque ya pasó. Estamos en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Es a él al que hablamos y decimos que la situación de jaque en el Cauca requiere tener unas movidas institucionales muy fuertes, y ante todo en el tema de la sociedad civil, la misma que hoy muestra altos niveles de reclutamiento a menores de edad, altos niveles de desplazamiento y sobre todo altos niveles de incertidumbre y de zozobra. Vivir en el Cauca es vivir con miedo y con temor. Requiere medidas claras. Bienvenidas todos los proyectos de inversión, bienvenido que el plan de desarrollo se materialice de una forma efectiva, pero llevamos 2 años de anuncios, llevamos 2 años de estar escuchando que se va a cambiar la realidad del Cauca frente a distintos proyectos, distintos puestos de mando unificado por la vida, que se va a erradicar la muerte, pero contrario a eso, lo que hemos visto es que se ha ahondado la crisis en el departamento del Cauca, y es lo que clamamos, que efectivamente el gobierno nacional puede hablar de sustitución, pero no hay sustitución. Que es que el modelo PENIS era un modelo obsoleto y los 5 municipios focalizados se ha decidido cambiarles a un nuevo modelo que se lanzó hace ya casi un año para el cañón del Micay.
¿Y Sí. qué se ha sustituido en el cañón del Micay? Nada. Y eso es también importante ponerlo sobre la mesa de discusión. Y es importante también hablarle al gobierno nacional con el respeto. Claro que sí, la dignidad del presidente merece el respeto y de los ministros merece el respeto, pero no por ello podemos callar y ocultar que el departamento del Cauca ha fallado la estrategia institucional, tanto en la mesa de paz y también mucha preocupación frente a las medidas militares y ante todo la población civil y todas las medidas humanitarias hoy no se compadecen de la realidad de los caucanos. Representante, gracias. Inmediatamente quiero preguntarle al senador Meisel, ¿usted cómo ve precisamente lo que se describe por Indepaz? Porque ellos también señalan que en el año 2018, 2019 y 2020, cuando se encontraba en el gobierno del presidente Iván Duque, también se habrían presentado los casos más fuertes. De hecho, señala que en esos años hubo más de 430 líderes sociales asesinados en el gobierno de Duque. ¿No cree usted también que en esa época estábamos en una difícil situación de seguridad y orden público en Colombia? Pero es que lo dijo mucho mejor que yo el representante Campo. Primero que vuelvo e insisto, las cifras en lo que va corrido de este gobierno son peores. Hemos desmejorado, y yo dije en mi intervención anterior, los homicidios, las masacres, etcétera. Pero es que aquí no estamos diciendo que porque en el gobierno Duque no estábamos viviendo en un escenario ideal, tenemos nosotros que no reclamarle al presidente Petro con respeto, pero con contundencia, que los ciudadanos se merecen vivir tranquilos. Creo que el representante Campos lo dijo mucho mejor que yo. Aquí porque nosotros, que con Duque se presentaron asesinatos en el Cauca, entonces ya tenemos que permitir y tenemos que aplaudir que empeoren. No, yo creo que esa no es la labor de ninguno de nosotros aquí, ni siquiera es lo que la ciudadanía se merece. Yo quiero ser claro en eso, porque es que además, mire, las cifras de Indepaz o de quien sea, hay que evaluarlas es cómo se desarrollan y cómo evolucionan, si desarrollan para bien o para mal. Y nosotros aquí vemos que no se trata solamente de las regiones. Por supuesto que el Cauca es importante y por supuesto que el desgobierno que se vive en el Cauca, como lo está ahora mismo reclamando el representante, que es de allá, y que nadie va a saber más la situación de allá que él, porque él está allá. Pero aquí el problema es todo el territorio nacional y lo que están viviendo también los ciudadanos en las ciudades, la extorsión, los asesinatos, las guerras entre las bandas de microtráfico, todo eso lo estamos viendo que está empeorando. Y vuelvo y te digo, no es un tema de percepción, es un tema de cifras. Entonces, cuando uno evalúa de una manera tranquila las cifras, se puede dar cuenta y puede concluir rápidamente que totalmente vamos en decadencia con respecto a tener un país más seguro. Que con Duque no se tenía perfecto, de acuerdo, nadie está diciendo lo contrario, pero lastimosamente hemos desmejorado en este y en otros muchos aspectos también de la vida nacional desde el 2022 hasta la fecha. Sí, pues a los congresistas, gracias, representantes del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, Óscar Campo de Cambio Radical y el senador Carlos Meisel. Gracias por este balance. La idea es que pues también se puedan encontrar soluciones desde las mismas mesas, desde las regiones de nuestro país, no solamente en temas de seguridad, con más fuerza pública, sino que se logren consensos allí y que se logren frenar las economías ilegales, que es lo que probablemente también pues sea una de las mayores razones por las cuales pues estamos hablando cada 8 días de nuevos atentados terroristas allí en estas zonas del país. Mil y mil gracias a los congresistas.